presentar, mientras va entrando la gente que está al otro lado. Eres profesor en la Facultad de Filología y de la Universidad de Valencia, escritor y conferenciante, coordinador de talleres de escritura creativa y de programas de crecimiento personal y profesional. Es doctor en Filología Inglesa, vicepresidente de la Jane Austen Society en España, que ahora nos cuentas en qué consiste. Y autor de novelas juveniles, entre las que se encuentran la saga Eric, hijo de Arkeland, las novelas juveniles Ulma y Un sueño a dos voces, Forja de papel y Vidas en tinta. No sé si me dejo alguna por ahí, si me corriges. Creo que has dicho todas, que son un montón. Yo empecé en plan, voy a escribir un libro y se me fue de las manos y ahí estamos. Llevo ya 9 novelas publicadas. La novena ha sido Jane Austen, la de Jane, que la verdad es que no sé si es la que más me gusta, pero es como mi legado a la humanidad. ¿Es la que está más orgullosa o no? Es muy complicado, ¿no? Un escritor decirle, ¿cuál es tu novela favorita? Es que cada uno tiene su historia, ¿no? Es como decirle a una madre, ¿cuál es tu hijo favorito? A ver, perdona, cada uno tiene su toque, ¿no? Pues entonces, a ver, para mí la novela de sobre Jane es una muy especial porque he invertido más tiempo que ninguna y porque me ha cambiado la vida como ninguna y también porque es como un proyecto, eso yo digo que mi hija, yo ya me puedo morir en paz, yo ya he dejado de este mundo lo que tenía que dejar, ¿sabes? Y esta novela para mí ha sido un proyecto personal. Y por eso cuando alguien me dice que le ha gustado, sienta algo especial. O sea, yo que la gente comparta esta novela para mí es algo especial. Bueno, eso, porque es una novela que me trasciende. Los otros son historias, esto es como la historia que yo quería contar. La historia de Jane Austen, que recordamos que es su 245 cumpleaños. O sea, que no podía ser mejor día para hoy tener este encuentro contigo. Te iba a preguntar, la primera pregunta obligada es, ¿cuál es el origen de esta novela? ¿Por qué una novela sobre Jane Austen? ¿Qué aporta tu novela que no existía hasta ahora? Ahora te vendes. Cuéntame. A ver, la primera parte es fácil, porque una novela sobre Jane Austen es fácil. ¿Qué aporta que no aporte en el resto? A ver, es un poco más arriesgado. No, pero bueno, ¿por qué una novela sobre Jane Austen? Porque hacía falta. Los escritores estamos detrás del libro. Y entonces la gente cuando lee nuestras novelas estamos encantados. Pero leen nuestras novelas, nuestra imaginación, pero no nos están viendo a nosotros. Cuando uno lee un libro, no es como cuando ves una película que te quedas con el personaje. No, los libros, el autor desaparece. Y Jane Austen es una autora que yo creo que muy bien que desaparezca, pero no, la tiene que aparecer. Y la gente la tiene que conocer. Porque aparte de que es una escritora magnífica, es que tiene una vida para ser conocida. O sea, la vida de Jane Austen vale la pena porque sus novelas, que ya de por sí son muy buenas, todo lo que ella define las novelas es que es vida de su vida. Y entonces adquiere mucho más valor. Claro, cuando te está hablando de matrimonio por amor, ¿no? De los valores, de perseguir los sueños, que no diga en plan Disney, sino así que dice, bueno, pues continúa, es que ella lo hizo. Es que ella se mantuvo fiel a sus principios, es que ella renunció al matrimonio por amor. Entonces, claro, todo adquiere mucho más sentido. Entonces, y además todo esto en 41 años. O sea, Jane Austen murió cuando tenía 41 años y hizo todo eso en un mundo lleno de limitaciones. Entonces, es que es impresionante. Por eso es que esa vida vale la pena conocerla y la gente no la conoce. Y entonces yo por eso dije, a ver, todos somos muy perezosos para leer biografía, yo el primero. Pero una novela es más fácil. Dije, voy a contar la vida, yo no sé, en plan novela que sea más asequible, ¿no? Y ya cuando hagamos la película, espérate que eso va a ser impresionante, ¿no? ¿Es la novela que Jane Austen hubiera escrito sobre sí misma? Si hubiera podido escribirla. Hombre, seguramente no, porque ella contaría muchas más cosas y a lo mejor no contaría algunas que yo he contado, porque igual no son así. Yo sí que quiero contar, quiero creer que ella por lo menos estaría contenta, ¿no? De decir, mira, chaval, estás equivocado en casi todo, pero se nota la buena intención, ¿no? O sea, o el estilo con el que lo he contado no sería tan distinto, aunque es mi estilo, pero quieras que no, con todo lo que yo he leído de Jane Austen y con todo lo que la he estudiado, quieras que no, creo que algo se me habrá contagiado, ¿no? Entonces, que nadie espere encontrar ahí una novela de Jane Austen, no es una novela de Jane Austen. Ella es muchísimo mejor que yo, infinitamente mejor que yo, pero es una novela del estilo, en el sentido de lo importante son los personajes, lo importante son los pequeños detalles, que eso es lo que ella transmite y yo intentaba en eso sí que ser fiel. Yo creo que has captado muy bien la atmósfera de las novelas de Jane Austen, esos pequeños detalles, el día a día, que era lo que ella se iba inspirando, y yo creo que ya eso tiene muchísimo mérito. Yo creo que a ella no le hubiera gustado mucho hablar de sí misma, ¿no? Porque, de hecho, sus primeras novelas las publica bajo otro nombre y casi se enfada, ¿no? Cuando su hermano se va de la lengua y cuenta quién está detrás de las novelas que ya empiezan a tener éxito. Ella no quiere figurar en ningún momento. ¿Cuál es la causa de este? ¿Es humildad? Es más bien el contexto, o sea,
a ver, todos somos muy humildes, muy modestos, hasta que llega un momento en que apetece que también la gente reconozca tus méritos. Sí. Entonces, para que el contexto en el que ella estaba era un contexto en el que las formas eran muy importantes, ¿no? La reputación de cada uno, ¿no? La respetabilidad de cada uno. Entonces, claro, que una mujer soltera escribiera de clase media, Y pues no es que esté mal. escribiera con ironía de las costumbres y de la época, claro, porque con mucha ironía, con todo lo... O sea, ella no te ves, ¿no? O sea, no se veía a sí misma en un círculo en que la gente, oye, me he leído tu novela, y por cierto, entonces igual hubiera sido un poquito incómodo para ella, y además también te hubiera juzgado. Entonces, ella firma by a lady, ¿no? Sí que no sé, hay otras que firman con seudónimo masculino, ¿no? Como George Eliot, ¿no? Que es Mary Evans, ¿no? Y otras, las hermanas Bronte, firmaban con seudónimo masculino. Sí. Ella no se esconde detrás de un hombre, dice by a lady, a mí no me liáis, ¿no? Y Luego entonces... se esconde detrás de otra novela, ¿no? No me acuerdo cuál era, que dice de la autora de, no sé si es Orgullo y Prejuicios, refiriéndose a Sentidos y Sensibilidad, ¿ves? La primera que publicó fue Sentido de Sensibilidad y entonces ya hacía referencia por la autora de Sentido de Sensibilidad, a la autora de Orgullo, Prejuicio y Sentido de Sensibilidad. Entonces, pero bueno, poco a poco se fue sabiendo que era ella. De hecho, el príncipe regente la invitó, ya sabían que era ella. Pero digamos que era como un círculo más o menos controlado, aunque estas cosas no había internet, pero así las cosas poco a poco se iban. En la introducción del libro cuentas que a partir de la novela Emma te adentraste en el mundo Jane Austen, ¿no? Fue una puerta, ¿no? Que a partir de ahí no parabas de leer un libro tras otro. Que tuvo Jane Austen, que te captó, te embrujó, que no tenga George Eliot o Bronte. Para ti, ¿qué es lo que tiene de única? Pues mira, muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado es gusto personal, ¿no? Dice, tú a veces te encuentras por la calle con gente y vas a una clase nueva con gente y al final vas teniendo tu grupito de amigos o de amigas. ¿Y por qué? Porque hay una química, hay algo que compartimos que no saben muy bien qué es, pero enseguida. A mí eso me pasó con Austen. Lo mío con Austen fue un flechazo absoluto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta leer y me gustan los libros en los que uno disfruta. Calidad literaria, por supuesto, pero la calidad literaria no está reñida con que sea entretenido. O sea, hay grandes clásicos que son un tostón, que no se lo lee ni su padre, porque eso es buenísimo, es tan bueno que no hay quien se lo lea, ¿vale? Porque tiene ya tantos años o lo que sea que la sociedad ha evolucionado. Entonces, Jane Austen, después de 240 y pico años, sigue siendo actual el estilo. Ese estilo fresco, ese humor irónico, eso va mucho conmigo. Entonces, como personalidad, enganchamos. Pero aparte de la conexión, es que literariamente hablando, Jane Austen todavía no la hemos descubierto. O sea, yo he escrito, mira, lo tengo aquí, tesis doctoral, 550 páginas sobre la... Y aunque ahora vamos a tu tesis, ahora vamos. Claro, entonces, o sea, yo después de escribir esto, que fue un año de mi vida hablando sobre esto, soñando sobre Jane Austen, todavía me gusta más. ¿No? Y o sea, que todavía me gusta más porque he descubierto que es que no es que sea buena, es que es muy buena, es que es buenísima. Eso no lo descubrí todo de golpe. Yo de golpe descubrí que esta novela, Emma, es distinta de lo que he leído. De que este personaje es distinto, que este personaje siendo repulsivo, no, a mí me encanta Emma, ¿vale? Siendo tan, no sé, tan repipi, por decirlo de algún modo, es que te atrapa. ¿Cómo es posible que un personaje que es una niña mimada a la vez te mantenga y te preocupe? Entonces, claro, luego me leí Sentido de Sensibilidad, luego me leí Orgullo y Prejuicio, era como esto, iba, no de mejor, porque para mí Emma es de las mejores, y no la mejor, desde mi punto de vista. La gente dirá que Orgullo y Prejuicio, por supuesto, pero es que es muy difícil. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer, porque la favorita de muchísimos lectores es Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad. Yo creo que van a la par. ¿La tuya cuál es? A ver, la mía sería Orgullo, la mía sería como el top 3, sería Orgullo, Prejuicio, Emma y Persuasión. Y eso que Persuasión, la primera vez que me la leí, después de leerme Emma, fue como Emma, la luz, Persuasión, nubarrones. Y entonces me dejó un poco así como que novela tan buena, pero tan triste. Sí. Pero es de estas cosas que luego maduras y dices que no, esta Persuasión es una novela impresionantemente fantástica. Hemos visto a una Jane Austen joven haciendo Orgullo y Prejuicio, Elizabeth Bennet, llena de fuerza, y luego ves a Persuasión, una Jane Austen madura, ¿no? Que ya ha pasado un montón de experiencias y te da una visión de la vida muy distinta, pero también muy esperanzadora, muy positiva, llena de valores, y además Persuasión no tiene la chispa, no tiene el humor que tienen las otras novelas, pero tiene una profundidad que a lo mejor le falta a otras, ¿no? Cierto, cierto.
cómo era Jane Austen. O sea, en el libro se puede ver un poco cómo era ella, digo, no como escritora, como persona, como mujer de aquel siglo XIX. En la página 74 podemos leer, se le hacían insoportables las veladas en lugares abarrotados, en los que el ruido y los empujones impedían la conversación. Sonrías postizas, saludos y reverencias. Era un poco asocial, Jane Austen, no encajaba en el teatro social que era la sociedad de aquella época. No creo que fuera antisocial, ¿no? Esto, como dices, un poco así, dice, la gente dice, no es que ella es antisocial, es que la gente es estúpida, ¿no? Y dice, bueno, pues un poco así, ¿no? Dice, o sea, es que no es que fuera antisocial, ¿no? Pero sí que creo que en algunas cosas, ¿no? Pues como ya tenía una mirada tan penetrante, enseguida como que llegaba al fondo de la persona. Entonces, cuando captaba la incoherencia, cuando captaba la hipocresía, cuando captaba que era todo máscara, yo creo que se acababa, como ya me cansó. Entonces, yo creo que, bueno, pues que Jane Austen, esta es mi visión, seguramente hay gente que lo ve distinto, ¿vale? ¿Sí? Entonces, yo Jane Austen me la imagino como una chica joven que en casa, con su familia, estaría suelta, divertida, totalmente, ¿no?, desinhibida, y entonces, claro, la gente se partiría de a su alrededor, pero que en sociedad sabía cómo comportarse y sabía cómo, bueno, observar, no le gustaba, y de hecho la ponían como un poquito retraída, un poquito así, antisocial, en el sentido de que se escondía detrás de Cassandra, porque Cassandra, la mujer, era más brillante, tenía más habilidades sociales. Jane era la que observa. Entonces, la gente que observa mucho y habla poco, peligro, porque quiere decir que te estoy examinando. Yo es que eso, yo soy un Claro, poco así. pero si no, hemos hablado antes de tu tesis doctoral, Miguel Ángel, y te voy a pedir un esfuerzo sobrehumano, que es que resumas el estilo literario de Jane Austen en unas pocas palabras para la gente que nos está viendo y que quiere tener claro en 4 o 5 cosas cómo es Jane Austen escribiendo. Vale, pues es imposible, ya lo siento. Bueno, A pero ver, es difícil, imposible no. vale, esto es que lo enseño mucho porque esto son 500 páginas que estoy muy orgulloso de ellas. Entonces, este está resumido, ¿vale? Este es mi momento, ¿no? En esto. Entonces, Sí. esto es un librito que saqué, que está en Amazon, que lo podéis comprar, es barato, y si no, yo lo envío en PDF, o sea, no tengo ningún interés de Esta es tu ganar dinero. tesis, perdóname Miguel Ángel, tu tesis resumida, y se puede comprar en Sí, Amazon. esto es como la parte central de la tesis y resumida y con los ejemplos en castellano, porque están en inglés, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues a ver, yo termino diciendo que el gran mérito de Jane Austen es que tú lo lees y dices, ah, pues qué sencillo, pues tampoco pasa nada. Digo, dice, y es que eso tiene mucho mérito. Dice, Sí. claro, cuando no ves jugar a, yo soy del Madrid, pero no ves jugar a Messi, Yo también. dices, qué fácil, ¿no? Y dice, qué fácil lo hace. Dice, qué fácil hazlo tú. O sea, es Claro. complicadísimo, porque lo que no vemos es detrás, él parece fácil porque es tan genial que parece fácil. Pero lo que no vemos es todo el trabajo que hay detrás, todas las horas de entrenamiento, todas las equivocaciones, todas las caídas, lesiones. Claro, pues con Jane Austen, lo que la gente no ve es todo el proceso previo de conectar personajes, de conectar tramas, de pulir el estilo. Yo he tenido la suerte de ver manuscritos, bueno, muy poquito, pero un manuscrito de Jane Austen cuando estuve en Nueva York, y entonces lleno de tachones. O sea, ella escribe, repasa, esta palabra no, anotaciones, claro, por eso las novelas suyas tenían, Orgullo y Prejuicio comenzó siendo una novela epistolar, cartas, querida Elizabeth, querida Jane, ¿no? Hasta que llegó a ser lo que es, cambió totalmente. Entonces, en ese proceso de cambio, que fueron 14, 15 años, la primera versión de Orgullo y Prejuicio la intentaron colocar en 2006, más o menos, ¿no? Y entonces, y se publicó en 1812, Orgullo y Prejuicio, igual me voy por un año, 15 años por medio de retocarla. 13. No tengo que Un año poner. ahí, fíjate. Fíjate que la fecha hace mal y me quedaba ahí, quiere decir que estudia mucho. Pero bueno, pues, Sí. o sea, Jane Austen repasaba muchísimo su trabajo y por eso ahora es tan sencillo. Entonces, no te equivoques. Sencillo no quiere decir simple. La sencillez es una virtud que ella lo que no quería que fuera como muy enrevesado, no quería que pareciera fácil. Y por eso con cada relectura de Jane Austen descubrimos universos enteros. Y hay muchísimas capas que descubrir. Sí, ¿no? En el libro dices que es como un jardinero, ¿no? Que tiene, que corta y recorta y arregla, como un seto, ¿no? Que lo va puliendo hasta que no se queda contenta. De hecho, los libros son procesos muy largos. En el caso de Jane Austen, igual 2 o 3 años
releyendo y recorrigiendo, y para que una palabra exprese exactamente, ¿no? Ella quiere decir, es un lenguaje súper preciso, yo creo, el de Jane Austen. Sí, por eso es tan complicado de traducir. O sea, traducir a Jane Austen es dificilísimo. ¿Qué hay que hacer? Aprender inglés. Hay que aprender inglés para leer a Jane Austen. Yo quiero hablar de Virginia Woolf porque hace poco leí Una habitación propia y habla de Jane Austen. Define, en su ensayo Una habitación propia, define la novela como una obra de imaginación semejante a una tela de araña atada por algunos puntos a la realidad. ¿Cómo concibes tú la novela, Miguel Ángel? Te pregunto. A ver, yo reconozco que he aprendido muchísimo. O sea, yo empecé a escribir, o sea, yo muchas cosas que he hecho en mi vida las he hecho así, ahora me lanzo a la aventura y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces yo empecé a escribir porque me gustaba mucho leer y dije, voy a escribir. Y entonces, pues yo me senté delante de un ordenador, a ver, pensé la historia un poco, me senté delante de un ordenador y conforme se me ocurría, le iba escribiendo, taca, 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 un día paraba, el día siguiente seguía, y así en 9 meses, más o menos, todo justo el tiempo, salió un libro. Sí. Y ahora me miro para atrás y digo, pero será burro, o sea, así no se escribe. Pero a mí me salió así. Entonces, claro, yo con el tiempo he ido aprendiendo. Mira, que no, que hay que planificar, que hay que hacer un tal. Entonces, claro, cuando yo estudié Jane Austen, era como decir, pero madre mía, o sea, ¿yo cómo escribo? O sea, qué desastre. Y entonces, claro, cuando escribí Jane, apliqué algo de lo muchísimo que he aprendido de Jane Austen, porque es que ella sí que sabe, ¿no? Entonces, ella cuando escribe, también es un entretejido. O sea, si alguno se lee la tesis, aparte de que le invito a unas cervezas después, es que vamos a ver, o sea, es que es una pasada. O sea, es que tú dices, hay caminos principales, pero dentro de estos caminos hay como caminos secundarios. Es decir, hay una trama que tiene no sé cuántas subtramas. Este personaje que sale al principio no vuelve a salir hasta aquí, que entonces se junta con... Dice, todo eso no es casualidad. O sea, eso no sale porque se me ha ocurrido. Eso quiere decir que desde el principio tiene como todos los personajes en la cabeza y todas las tramas. Y entonces, hay cosas que es verdad que a lo mejor sobre la marcha se te pueden ocurrir. Pero Jane Austen, te digo yo, que no es casualidad. O sea, ella dedicaba tiempo. ¿Por qué es tan buena? Porque ella coge las novelas de su época, las relee, las estudia, se da cuenta de todos los defectos que tienen y las cosas buenas, y entonces lo aplica y crea un nuevo género, que es la novela entretenida y corta. Porque hasta entonces eran novelas inmensas, o sea, necesitaban 800 páginas. Por ejemplo, yo me he leído Middlemarch de George Eliot, que es muy buena, me encantó. Ahora bien, 800 páginas, dice, esto se puede contar con 400, y oye, de sobran páginas. Entonces, dice, vamos a ver, que la gente tiene otras cosas que hacer, ¿no? Y entonces hacen unos libros que, oye, que se pueden leer, que tienen gracia. De hecho, ella misma se ríe un poco dice, escribiendo a Cassandra, dice, oye, me ha quedado bastante bien la obra, ligerita de ritmo, creo que habrá que meter en medio algún tipo como de tratado sobre ingeniería o algo para dar un poquitín de consistencia, porque si no la gente va a decir que esto es como demasiado fácil, ¿no? Entonces, es que era un estilo de aquella época súper pomposo que era rompe, ya es moderna. Por eso es como una... Me preguntaba el otro día, una entrevista que se habrá transmitido hoy, si yo no viviera a día de hoy, ¿qué sería? Y yo se me ocurrió, dije, sería influencer, sería youtuber, ¿no? O sea, sería, porque tiene el lenguaje que conecta con la gente, ¿no? Y es capaz de contarte las cosas de un modo que dices, totalmente, esa es mi vida. O sea, la gente lee a Jane Austen y dice, estoy leyendo la historia de mi vida, esta es mi prima, o esta soy yo. Y dice, no, esta es gente de hace 250 años. Pero ella, como capta el espíritu, como capta lo que no cambia, te lo transmite de un modo que uno dice, es que esto es real, ¿no? Entonces, la verdad es que no me acuerdo que me has preguntado, pero... Da igual. No te preocupes, no te preocupes. En el mismo ensayo, Virginia Woolf habla de que en aquella época, en el siglo XIX, Jane Austen es una de las primeras que escribe realmente como una mujer, sin ninguna presión, escribe de lo que le apetece y sin ningún tipo de influencia externa masculina. Y luego dice una cosa que a mí me resulta muy curiosa, y es que la novela es el único género posible que tenían aquellas mujeres, porque estaban siempre pues, mujeres de clase media, en este caso George Eliot, Jane Austen, sin hijos, y que escribían en un salón compartido, no tenían habitación propia, y en un salón compartido. Entonces la novela era el único género que realmente al que se podían dedicar, porque tú imagínate, ¿no? Entrando, saliendo a pública subasta, realmente era lo único a lo que se podían dedicar. Realmente la novela tenía tan mala prensa en aquella época. ¿Estás de acuerdo con todo esto? O sea, más que mala prensa, no es que estuviera mal leer novelas, pero era como un género menor.
¿vale? Yo es como si ahora te lees un TVO, ¿no? Un cómic y dices, hombre, pues vas por ahí con el... Ahora, a ver, como están muy de moda los superhéroes, pues igual la gente dice, bueno, este es un super friki de los tal. Dice, pero vamos, tú vas por ahí, te lees Mortadelo y Filemón con 45 años y la gente te mira como diciendo, ¿qué tal? ¿No? Que de tus hijos. Sí, no, es que esto de mis hijos lo tengo aquí guardado. No te dice, no, si le gustan los TVOs, de TVOs. ¿No? Dice, pues en aquella época la novela era un poquito como eso, un género menor y por eso las mujeres podían escribir novela. ¿No? Dice, bueno, y de hecho escribían novela bastantes mujeres, ¿no? Ahí está. Jane Austen leía muchas autoras, ¿no? Por eso ella hace una defensa de la novela. En la abadía de Northanger hay un momento, ¿no?, en la que la protagonista, Catherine Morland, como que se escucha, bueno, solamente son novelas. Y entonces Henry Tilney, que es Jane Austen hablando, dice, ¿cómo que solamente es una novela? ¿No? Dice, la novela, entonces empieza a defender la novela, es un género, te puede pelar, entonces, y por eso ella escribe novela. Y entonces, bueno, lo que decía es que escribe como una mujer, no escribe como un hombre, no tiene... Sí, a ver, no sé exactamente cómo se puede diferenciar cómo escribe una mujer y cómo escribe un hombre, ¿no? En aquella época, pero sí que es cierto que ella escribe de lo que le da la gana. Tu novela, esta novela salió a la luz en abril de 2008, aunque habías terminado la primera versión, la he leído como un año antes, y creo que la enviaste a algún concurso, pero no ganaste, macho. No entiendo por qué. Entonces, yo creo que te metiste ahí con la autora, ¿no? Porque los comienzos de Jane Austen fueron difíciles. De hecho, sale en la novela que envía por medio de su padre, que cree desde el principio en ella, a un editor lo que sería después Sentido y Sensibilidad, que se llamaba First Impressions, quiero recordar. Orgullo, prejuicio, sí. Y entonces el editor, el señor Cade, la rechaza como a vuelta de correo, o sea, como sin leerla. O sea, una especie de bofetón en toda regla. ¿Tú has tenido que pelear mucho, Miguel Ángel? ¿Crees que la tozudez es una herramienta fundamental, o sea, una virtud fundamental en el escritor? Si no, no... Bueno, a ver, el que no quiera sufrir... Cuando empecé a escribir, un amigo mío que escribe me dijo, Miguel Ángel, un solo consejo, paciencia, toneladas de paciencia. Y yo dije, ala, qué exagerado. No, o sea, se quedaba corto. O sea, es que para ser escritora hay que tener mucha paciencia y mucho resiliencia, que se dice ahora. Perseverancia, ¿no? Sí, porque, a ver, escribir es un proceso divertido, pero también arduo, largo, y si escribir es complicado, publicar, no te digo, ¿no? Entonces, claro, yo cuando escribía ahora me sentía muy en su lugar. Cuando escribe la novela, la envía a una editorial, es que ni siquiera la envió. El padre le dice, tengo un manuscrito, si quieres te lo envío. Es que ni siquiera lo llegó a mirar. Es que, no me interesa. A ver, que yo pago, lo autopublico, yo lo pago. No me interesa. Pues ahí te quedas campeón, ¿no? Thomas Carlyle, como el hombre que no publicó Orgullo y Prejuicio. Es famoso, pero en su momento de gloria lo ha tenido, eso está claro. Claro, pero es que lo mismo ha pasado con Harry Potter. O sea, J.K. Rowling tuvo que ir a otra editorial para que le publicara. Ahora están 14 editoriales diciendo somos imbéciles por sí. Pero bueno, pues exacto. El libro está muy apoyado, Miguel Ángel, en la multitud de cartas que escribió Jane Austen, que no me sé el número, me imagino que tú sí, que mantuvo muchísima correspondencia, que están publicadas para cualquiera que las quiera leer. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las cartas de Jane Austen, de su correspondencia? Pues mira, yo las cartas las leí la primera vez porque salió una edición muy bonita en el castellano de las cartas, me la compré y me parecieron un tostón importante porque, a ver, son cartas de Jane Austen, pero es que al final dice, vamos a ver, son su carta personal, ¿no? Entonces, Cassandra, pues si vas a Londres, cómprame un poquito de cinta amarilla que se me ha acabado. Pues claro, todo una carta. Entre la paja hay cosas interesantes. Claro, pero me faltaba conocimiento, entonces claro, yo me la fui leyendo y dije, pues muy bien. A ver, algunas sí que tenía algo, pero en general. Pero luego cuando me puse a leer el libro, claro, investigué la vida ya cuando las leía ya era otra cosa, porque ya conocía el contexto de cada carta. Y entonces empecé a descubrir, y de hecho cuando uno lee la novela, ¿no? Esta es mi novela, podéis comprar en cualquier librería, ¿no? Entonces cuando uno lee la novela, ve que las cartas están, o sea, las cartas son la parte fundamental de la novela. O sea, es que uno empieza a leer y cada poco pues te sale, mira, aquí tengo una, por ejemplo. Pues aquí no lo vais a ver. Lo que está en cursiva son cartas textuales de Jane Austen. Entonces, yo lo que hago en realidad, esta novela consiste en rellenar el espacio entre las cartas. Yo te digo, ¿dónde está? Te voy contando una historia, y ella empieza a escribir, deja de escribir porque sus cartas duran días. ¿No? O sea, no era como ahora, ¿no? Sino que las cartas costaban mucho dinero de enviar. De hecho, muchas veces iban en mano tal, y el papel era caro. Por eso ella escribía así, pero luego también así, y vamos en diagonal, no porque no había sitio, pero casi, o sea, entrecruzado el texto para aprovecharlo más. Entonces, claro,
yo, teniendo más conocimiento, en las cartas ya empecé a ver a Jane Austen y a escuchar la voz de Jane Austen. De hecho, mi reto era, o sea, mi reto no era tanto conocer la vida, sino pillarle el tono, ¿no? O sea, pillarle el alma para luego poder contarlo desde Jane Austen. Claro, eso es un reto, o sea, que yo me ponga en la piel de Jane Austen y te cuente su vida como si fuera ella la que habla. Ahí voy yo. O sea, ¿cómo has conseguido meterte en la piel no solo de una figura del siglo XIX, sino de una mujer del siglo XIX y hacerlo también? La pregunta es, ¿te has inspirado en algún personaje femenino cercano tuyo? Gracias, Nadia, Al ya momento de que pongas bien a tu madre, a tu hermana, a quien quieras. Vamos a ver, no lo sé, sinceramente, o sea, es como, a ver, pues, es que te lo digo, o sea, yo, es que esto suena muy pretencioso, pero para mí es como yo tengo una conexión absoluta con Jane Austen. No quiero decir nada de espiritista ni rollo, sino, a ver, personalidad afín. Es decir, yo, pues, estoy seguro que si viviera seríamos buenos amigos, porque nos parecemos, a ver, ella me supera en 1000 cosas, pero como que tenemos, pues, por igual, no necesito tener que crear un estilo distinto, no, es que yo la leo y digo, es que yo esto lo diría igual, ¿no? Entonces, claro, ponerte en el lugar de una mujer cuando escribes, al final lo haces. O sea, yo llevo tiempo escribiendo. A ver, yo, dicho de algún modo, he escrito 8 novelas para coger la soltura suficiente para poder escribir esta novela. Sí, ¿no? ¿Vale? O sea, Pero era una preparación previa, me parece. Totalmente, o sea, esto estaba previsto, ¿no? Y entonces, pues yo tengo una novela juvenil que se llama Vidas en tinta y papel, que es el diario del chico y el diario de la chica. El del chico era fácil, el de la chica más complicado para un tío, ¿no? Entonces, pues ahí tuve que entender bastante, claro, cuando se lo leen las chicas adolescentes y dicen, me he sentido súper ilusionada y súper reflejada, y dices, lo hemos conseguido, ¿no? Y dices, o cuando me dicen, he llorado un montón, lo hemos conseguido, es decir, la gente se olvida de que está leyendo y piensa que es vida, ese es el objetivo del escritor. Entonces, ponerme en el lugar de Jane Austen me costó un tiempo, pero para mí al final dice, las cartas, las novelas, a base de leerla, yo creo que cualquier lector de Jane Austen, a base de leerla, conectas. No te quites mérito, cualquiera no. Cualquiera. Bueno, no sé, cualquiera que le dice un tiempo. Hablábamos antes de los amores de Jane Austen, porque ella no es una novela, no es una escritora de novela romántica, como muchos la han querido etiquetar. Que hay historias de amores posibles, es cierto, pero ella no es una escritora de novela romántica. Pero bueno, describe el amor muy bien sin haberse casado. Tuvo un amor que al final no se materializó y luego tuvo una proposición de matrimonio que aceptó momentáneamente y que luego rechazó. ¿Crees que su condición de soltera fue una ventaja o al contrario limita su perspectiva a la hora de escribir? A ver, para nosotros, hablando egoístamente, es una gran ventaja que no se casara, porque si se hubiera casado, posiblemente hubiera dejado de escribir por la situación social, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, egoístamente hablando, gracias, Jane, por no casarte, porque así tenemos, ¿no?, tus libros. O sea, el asunto es, cuando uno va leyendo Emma, ¿no?, en la que Emma le dice a Mr. Knightley, que dice, ya que el único derecho que tenemos las mujeres es rechazar a nuestro pretendiente, pues vamos a hacer uso de él, ¿no? O cuando Elizabeth habla con Charles Lucas y le dice matrimonio por amor y Charles Lucas le dice no todas somos tan románticas como tú, ¿no? Y dice ya tengo 27 años, madre mía, y ya soy un estorbo para mi familia, ¿no? Y entonces, cuando Elizabeth Bennet rechaza a Mr. Collins, para la época lo está haciendo fatal. O sea, Elizabeth Bennet es una temeraria egoísta que está poniendo a su familia en el abismo por no tener la generosidad de casarse con Mr. Collins. ¿No? Eran corderos llevados al matadero. Claro, Mr. Collins era un partidazo, ¿no? O sea, es que gracias a Mr. Collins la casa seguía siendo de ellos. Pero Elizabeth dice, mira que no acaba de gustarme, no sé por qué. Entonces dice, no, pues Elizabeth Bennet, Emma y más casos, es Jane Austen hablando, ¿no? Entonces, Jane Austen dice, matrimonio, por supuesto, por amor. Sí. Y si no es por amor, no te cases, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene una primera relación que no es tan todo como se pinta en la película, ¿no? Con Tom Lefroy, ¿no? ¿Sí? Entonces, ella tuvo una opción, la que dijo que sí, esa es para yo es que esa es para morirse de la risa, ¿no? Lo de que por la noche te digo que sí, ¿no? Y por la mañana te digo que donde dije digo Diego, ¿no? Y entonces, y era un Mr. Darcy, o sea, el que le propuso matrimonio a Jane Austen, en cuanto
en cuanto a económicamente hablando, era un Mr. Darcy. O sea, Jane Austen podía haber sido una, una señora, pero decide que no. ¿Por qué? Porque no estoy enamorado de él. Sí, Y sí. porque quiero seguir escribiendo, quiero seguir mi camino. Bastante sincera y coherente con su forma de pensar. ¿Es una verdad universalmente reconocida que Jane Austen era melancólica por naturaleza? ¿Esta melancolía, ese sufrimiento, tiene algo que ver con ese amor que no fue realizado por Tom Lefroy? ¿Es un recurso literario del que ella se vale o ella era así, Yo melancólica? creo que Jane Austen es una, bueno, es una fuera de serie. Yo creo que tenía una fortaleza interior, una capacidad de sobreponerse y sobre todo de ver luz siempre. Ella ve el lado luminoso de la vida siempre. Tú lees las novelas de Jane Austen y no hay desesperanza, no hay amargura por ninguna parte. Hay realismo, hay momentos malos, hay tristeza, hay sufrimiento, pero es toda alegría, es esperanza. Siempre acabas con una visión esperanzada. ¿Por qué? Lo decía el otro día, ¿no? Porque es que el sufrimiento forma parte de la vida. Y entonces saber aceptar el sufrimiento, pues ya está. O sea, en tu vida vas a sufrir. Asúmelo, súfrelo y aprende y continúa. ¿No? Aprende, Y sobre entonces, todo aprende, efectivamente. eso es lo que hizo ella. Por eso en sus novelas ves que es siempre esperanza, alegría. O sea, persuasión, que es como la más oscura, acaba con una visión esperanzada, incluso mirando hacia atrás y diciendo, hice bien, ¿no? Y he aprendido y por eso ahora puedo disfrutar mucho más, ¿no? Porque este periodo de purga, digamos, me hace ahora ser capaz de saber afrontar la vida pues, con más esperanza, con más experiencia. Entonces sí que no, amargura por ninguna parte. Yo no hubiera sido una mujer divertida, seguro que era una mujer divertidísima, ¿no? Y con una visión, pues eso, muy positiva. Y muy inteligente, ¿no? Porque yo creo que la ironía que está toda su obra empapada de esa ironía, de ese sarcasmo tan que hay que leer muy fino para escribir así. ¿Crees que escribiría igual? ¿Será un arma que ella necesitaba para denunciar una serie de cosas de forma velada? ¿Tú crees que escribiría con la misma ironía ahora? Que no necesita. A ver, la ironía es que hay una canción de Alejandro Sanz, ¿no? Que dice, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Pues Ah, yo sí. creo que eso, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Es el idioma de ella. Ella hablaba así. A la ironía la encuentras en las cartas. La ironía la encuentras porque es su manera de hablar. Entonces, ella tiene un colmillito, no digamos, entonces ella va pues criticando, pero con mucha elegancia, con mucho sentido del humor, y entonces en vez de decirlo de una manera desabrida, diciendo esto está mal, pues se lo dice de un modo, ¿sabes? Que lo dice, y con más fuerza, pero lo dice de un modo divertido, o de un modo inteligente. Entonces, por eso, aunque ella critica, ¿no?, claramente la sociedad de su época, pues nadie, ¿no?, la acusó de ser una revolucionaria, etcétera, etcétera. Ella lo hace de un modo tan elegante, ¿no?, que tú lo lees y puedes no captarlo. Hay gente que no lo pilla, ¿no? Entonces hay gente que no... Hice una encuesta para la tesis diciendo, ¿qué opinas de la ironía de Jane Austen? ¿Qué efecto te produce? Sí. Y hubo, no uno, sino varios que dijeron, no pillo ninguna ironía. Y fue como, pues esto es una ironía, porque vamos a contar, es todo ironía. Hay que releerla muchas veces, ¿no? A Jane Austen para que cada vez que lo Sí, lees. entonces, por eso, tú lo vas leyendo y vas diciendo, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, claro, si conectas, te partes de la risa y dices, madre mía, a todo el mensaje que hay ahí detrás, yo creo que era su manera de hablar, no le salía sola, no me tuviera que estudiar. Bueno. Voy a hablar un segundo de una de las otras escritoras de la época que me gusta mucho, que es Charlotte Brontë. Charlotte Brontë en una de sus cartas dice, oye, ¿por qué le gustará a la gente tanto Jane Austen? Es algo que me tiene perpleja. O sea, no le gusta nada. ¿Es Jane el sentido y Charlotte Brontë la sensibilidad y la pasión? Yo creo que ahí son un poco el agua y el aceite. ¿O tú crees que de haber coincidido en el tiempo, porque prácticamente no coinciden por un año, hubieran sido amigas, muy diferentes pero amigas? No, amigas, difícil. No, a ver, Charlotte Brontë, a mí me encanta Jane Eyre, ¿vale? Pero es otro estilo totalmente. Claro, yo desde el punto de vista de Charlotte Brontë entiendo que diga lo que dice, ¿vale? ¿Por qué? Porque Jane Austen es un día normal en la vida de cualquier persona. Sí. Charlotte Brontë es de estas personas que están viendo problemas, traumas en todas Pasional, partes. dramática, ¿no? Otro... Claro, es como, es todo tremendo, hay conspiraciones. Entonces, claro, ella necesita que haya un incendio en la casa, que haya una loca en el tejado, necesita que sea todo tremendo, ¿no? Y dice, Jane Austen, ¿no?
¿ves? Estamos aquí tomándote tranquilamente y pasan mil cosas, que es lo que ocurre en la vida normal. Entonces, yo me acuerdo pues que dice, bueno, pues a todos nos gustaría ser un personaje en las novelas de Jane Austen, ¿no? O en tal, y dice, los Juegos del Hambre, a mí mejor casi que no, ¿no? Pues Charlotte Bronte es un poquito así, o sea, yo no me metería como personaje de las novelas de Charlotte Bronte, porque es todo tremendo. Pero las de Jane Austen, ¿sabes? Es decir, entonces, claro, ella busca las pasiones en su máxima expresión. Y entonces, claro, ve a Jane Austen y dice, es que no ocurre nada. Y dice, hombre, claro, estás acostumbrada al rock duro, cuando escuchas una balada no lo pillas, ¿no? Entonces dices un poquito la diferencia. Pero a mí me gusta mucho Charlotte Bronte. Es una de las críticas que más le hacen, ¿no? Aparte de romanticona, que es insípida. Yo creo que es que, como tú bien has dicho antes, se centraba en la persona, en cómo era cada persona, ¿no? Y es un arte también contar el interior de cada persona y hacerlo apetecible, que te metas en la historia y que realmente te enganche. Bueno, es un arte. Pero es verdad que en las novelas de Jane Austen, Miguel Ángel, no, parece como si estuviera aislada en aquella rectoría escribiendo y los acontecimientos europeos, la guerra, no le afectaran lo más mínimo. Es como si no le interesaran. ¿Tú crees que el no haber viajado tanto, el haberse limitado un poco a esa, pues eso, esa Inglaterra rural, la rectoría, a un círculo cerrado, un círculo social cerrado, bueno, hizo que realmente no prestara mucha atención a lo que ocurría a su alrededor, y eso es un hándicap? No, bueno, a ver, es que yo creo que es una cosa que ella hace a propósito. O sea, ella cuando su sobrina Ana, ¿no? Que empieza a escribir, le envía manuscritos, le dice, he pensado que se vayan a Irlanda y voy a contar esta, y dice, espera, tú nunca has estado en Irlanda, así que deja que ellos se vayan a Irlanda, tú quédate aquí. Y tú hablas de lo que sabes. Y entonces ella hace eso, dice, ella habla de lo que sabe. Entonces, guerras napoleónicas, y ella que sabía de las guerras napoleónicas. Va a empezar a contar ahí batallas de navíos y tal, y dice, no. Pues yo digo que la milicia pasa por aquí, por Meriton, y que los uniformes son súper chulos y que están solo guapísimos, que es lo que pensarían las adolescentes de aquella época. Les da igual las guerras napoleónicas a lo que quieran algún ser querido. Entonces, ella habla del día a día, ¿no? Entonces, ella habla de lo que conoce, pero a través de lo que ella conoce podemos ver el más allá. O sea, hay cosas. Ella habla de la esclavitud en sus novelas de un modo indirecto. Ella habla de muchas cosas que, claro, si no estás en la época, no lo pillas. Porque hace referencias a una ciudad, a un lugar. ¿Por qué los marinos están yéndose y volviendo? Pues porque hay guerra. El capitán Wentworth, ¿por qué se tiene que ir? Pues porque están en guerra contra Francia. Si no, no se hubiera ido 7 años, ¿no? Y entonces, claro, pues, pero ella cuenta, pero es que precisamente gracias a esa desvinculación del momento presente, sus novelas siguen siendo actuales. Los autores que se han ambientado mucho en el momento histórico, al cambiar el momento histórico, sus novelas se quedan anticuadas, ¿no? Y no son fácilmente adaptables porque están muy vinculadas a una sociedad concreta. Ella no. Ella habla de situaciones que puedes poner en el siglo XXI, como de hecho se ha hecho en varias adaptaciones, y siguen siendo actuales, ¿no? Me han hecho varias preguntas. He puesto un story. ¿Qué preguntas harías a Miguel Ángel? Hay dos que te voy a trasladar. Una de ellas es que muchos críticos la etiquetan de conservadora y muchos otros de feminista. ¿Cuál es para ti la verdadera intencionalidad de Jane Austen con sus novelas, Miguel Ángel? Las dos. O sea, las dos. O sea, Jane Austen es conservadora y feminista, yo te diría. ¿Y qué más quieres que digamos? De izquierdas y de derechas, ningún problema. O sea, Jane Austen es lo que nosotros queramos que sea. En el sentido de que, uno, ella no está para decirlo, y segundo, que leemos desde nuestra subjetividad. Es que a ella le da igual. O sea, ella no habla de movimientos, ella no habla de clases sociales, ella habla de personas. Entonces, hay ricos que son insoportables, como Lady Catherine, y hay ricos que son estupendos, ¿no? Pues como, no sé, pues como Emma, que es un desastre, pero es majísima, ¿vale? Dice, y hay de todo, y hay pobres que son insoportables. Entonces, ella habla de cada persona. Entonces, cada persona es cada persona. Y la mujer, por supuesto que habla de la mujer, y habla de una manera que ya defiende a la mujer. Entonces, feminista en cuanto a que defiende a la mujer, por supuesto, pero no de un modo revolucionario, que es lo que ahora asociamos a lo mejor el feminismo más extremista. Dice, ella habla de la defensa de la mujer, denunciar lo que
lo que está ocurriendo es que las mujeres están obligadas a casarse para poder sobrevivir, por lo cual se casan con el que pueden, no con el que quieren, y está mal visto muchas cosas. Conservadora, hombre, ella defendía los valores morales que ella consideraba justos, y entonces quiere conservar aquello de la tradición que ella cree que está bien, por lo cual lo quiere conservar. Entonces, cuando uno lee, pues lo lee desde su perspectiva y entonces se fija en aquello que le gusta más o que casa más con lo que él piensa. Y por eso hay gente que defiende todo. Y oye, a mí me parece fenomenal. Yo la veo desde mi perspectiva, pues cada uno que la vea como la quiera ver, ¿no? Aquí otra pregunta que me ha llamado mucho la atención. Hay una crítica italiana que se llama Ornella de Zordo, si la conoces, que ha hablado del conformismo transgresor de Jane. Toma ya. ¿Qué opinas sobre esto? Gracias, Armanda, si me estás para la pregunta, pero Miguel Ángel ha puesto cara de póker. A ver. Conformismo transgresor, pues totalmente de acuerdo. A ver, es que a veces ser conformista es transgresor. A veces decir, oye, que lo que estamos haciendo ahora mismo me parece bien. ¡Hala! Hay que adelantar. Perdona, es que me parece que estamos haciendo bien algunas cosas. Entonces, yo quiero defender lo que creo que estamos haciendo bien. O sea, el típico tío que llega a un sitio nuevo, profesor nuevo, que llega, voy a cambiar todo lo que sea anterior. O no, igual estaba haciendo bien. Entonces vamos a primero. Entonces ella ve la sociedad y ella dice, hay cosas que cree que está bien y hay cosas que no. Y entonces ella habla. Y por eso yo creo que sí, ella no se deja llevar por las corrientes. Ella se deja llevar por lo que ella opina. Y por eso, o sea, ser auténtico, ser coherente, eso sí que es ser revolucionario y transgresor, ¿no? Porque lo fácil es dejarse llevar por las corrientes. Voy a ir terminando porque no sé si se va a cortar porque llevamos ya una hora, que se dice poco. Yo estaría aquí 3 horas, Miguel Ángel, contigo. ¿Qué le gustaba leer a Jane Austen, Miguel Ángel? ¿Y qué te gusta leer a ti, que te ha formado como escritora? Sí. A ver, Jane Austen leía de todo. O sea, ella desde pequeñita leyó todo lo que tenía en casa y la biblioteca circulante de alrededor. Filosofía, teología, novela, ensayo, poesía, todo. Y por eso es capaz de escribir, porque tiene una formación literaria muy buena, claro. espectacular. ¿Pero tenía algún escritor de referencia más importante o no? Eso no se sabe. Sí, Fanny Burney, Frances Burney, ¿no? Que te reconozco que no la he leído, ¿no? Pues, habla mucho de ella. Y es una de sus escritoras. Shakespeare, que se dice en inglés, por supuesto, ¿no? O sea, de hecho lo cita en Mansfield Park, conocía los clásicos, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues ella, los clásicos de su época, las novelas góticas, ella las haya leído, luego las critica un poco, ¿no? Pero las haya leído. Entonces, para escribir hay que leer lo que a uno le gusta, básicamente, ¿no? Porque luego vas a escribir de lo que te gusta. O sea, y sobre las películas me preguntaban ahí, me gustan todas, algunas más. La última de Emma me hizo mucha gracia, ¿no? Entonces, he visto hasta Orgullo, Prejuicio y Zombies, fíjate, y me gustó, ¿sabes? Porque ya sabía lo que iba a ver. Entonces, cada adaptación es una lectura. Entonces, hay que ver así como la lectura de una persona distinta. Es un club de lectura. Y entonces estoy escuchando lo que dice otro. Y ya está. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muchas gracias a toda la gente que ha estado escuchando, aguantándonos todo este tiempo. Efectivamente, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. De verdad que me ha hecho muchísima ilusión, Miguel Ángel, compartir este rato contigo. Fenomenal. Bueno, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias y te seguimos leyendo porque nos ha encantado tu novela. No dejéis de leerla, un buen regalo de Reyes y en una vida novelada. Muchas gracias. Muchos saludos a la gente de México, que hay gente de México ahí saludando. Y a Ciudadela, a la Ciudadela por todo su trabajo. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Adiós.